Al consejo de la palabra del Señor de esta tarde, yo le voy a invitar que abra la Biblia en Amós, en el libro del profeta Amós. Aleluya. Si ya lo tiene, me dice amén. Libro del profeta Amós. Aleluya. Capítulo 3, versículo 1 al 8. Cuando ya lo tenga, me dice amén, hermano. Profeta Amós. Está delantito de Daniel. Aleluya. Si ya lo tiene, póngase de pie. Si ya tiene la porción de la palabra. El profeta Amós, capítulo 3, versículo 1 al 8. Si ya lo tiene, póngase de pie. Dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente conocidos de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo en la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sino revelar en sus secretos sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cierren sus ojos y vamos a orar a Dios para que estas preguntas que Dios nos está haciendo, el Espíritu Santo nos las conteste en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en esta tarde, porque tú estás aquí con nosotros. Usa mi vida, Dios, como cara de bendición, y pon tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mis labios, y háblanos, Señor, en esta tarde. Hoy te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, pero no va a pasar nada en nuestras vidas que tú no hayas mandado. Nada se va a hacer manifiesto que tú no hayas enviado a nuestra vida. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra, Dios, porque tú te la mereces. Den un fuerte aplauso a Cristo, hermanos, y póngase en su lugar cómodo. Aleluya. Hay unas preguntas que nos hace a través de la palabra y la profecía del profeta Amós. Toda palabra que trae signo de interrogación, hermano, son palabras interrogantes para meditar. La palabra de Dios dice que no podemos agradar a los hombres, le venía diciendo desde hace un momento en el intermedio. Amén, amén, gloria a Dios. No trate de agradar a su esposo, no trate de agradar a su esposa, no trate de agradar a sus hijos, no trate de agradar a su familia, trate de agradar a Dios, no trate de agradar al vecino, hermano. Porque va a haber personas que lo van a querer desviar del camino del Señor. Y miren lo que dice el profeta Amós: oíd palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir Egipto? Que Dios nos ha sacado de las contaminaciones de este mundo, hermano. Nos ha sacado de cosas desagradables que hacíamos y que practicábamos, hermano. Practicábamos cosas que a Dios no le agradaban, pero que ahora que hemos entendido el camino del Señor,
El Señor nos ha hecho entender y ser sabios entre lo bueno y lo malo, entre lo que le sirve a Dios y lo que no le sirve, entre las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios no le agradan. Pero no podemos decir que somos ignorantes. Ya somos personas adultas. Mire, la única persona que no puede tener a lo mejor conciencia ahorita es Lía es la única que ahorita no puede tener conciencia porque es una bebé. Pero ya todos tenemos conciencia en este lugar, aún Giovanni que está aquí, hermano. Gloria a Dios. Ya tenemos Aleluya. conciencia, ya. Si nosotros tenemos una lumbre, hermano, grande, fuerte, ¿usted le metería la mano a la lumbre? ¿Por qué no le metería la mano? Porque se quema, dice Mario. Bueno, entonces somos gente con conciencia, que ya sabemos lo bueno y lo malo. Pero el Señor nos está hablando en esta tarde y nos dice: a veces a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir Dios con esto? No que nos haya conocido solamente a nosotros, sino que Dios dice: ustedes tienen un lugar privilegiado ante mi presencia. Yo los he escogido a ustedes para que estén delante de mí escuchando mi voz. Yo les he dado a ustedes el privilegio que no mucha gente tiene, dice Dios. De todas las familias de la tierra, a ustedes los he escogido. Usted no está en este lugar por casualidad. Usted está en este lugar por un propósito que Dios tiene con usted. Y dice: os castigaré por vuestras maldades. Muchos de nosotros vamos a decir: ay, Señor, pero ¿por qué nos vas a castigar si somos tus hijos? Pues si seguimos haciendo maldades, hermano, téngalo por seguro que Dios nos va a castigar. Como el Padre dijo: quien quiere, si usted mira a un hijo suyo que anda haciendo maldades, ¿qué va a hacer? Le va a meter vara. Entonces Dios dice: sobre aviso no hay engaño. Les voy a avisar desde un principio que no va a venir algo sobre sus vidas si yo no se lo revelo antes, dice Dios. Ahora vamos al versículo 3. Nos hace la primera pregunta. Dios dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Usted se va a casar con su esposo, se va a hacer novio de su novia si ella no está de acuerdo, ¿verdad que no? Tiene que haber un acuerdo para que ella sea su novia y después su esposa. Entonces, si usted tiene un ayudante y anda trabajando y le dice al ayudante: hazme la mezcla. Si usted es albañil, hazme la mezcla, va a decir el ayudante: no, pues hágalo usted. ¿Qué va a hacer usted? Lo va a correr y va a traer otro ayudante que sea obediente, hermano. Por eso la pregunta que nos hace Dios: ¿andarán dos juntos en el camino si no se van a poner de acuerdo? No, es que mira, vente, vamos a caminar por el camino de Dios. El otro va a decir: no, es que a mí me gustan los bailes y la pachanga. Y tú le dices: no, es que, por eso dice Dios: no se una en yugo desigual. No se vaya en yugo desigual, camine recto, camine derecho, porque va a haber personas que lo van a querer a sacar del camino. Por eso la Biblia dice: si usted va a venir al camino, véngase con alguien que esté de acuerdo. Mire, yo cuando me casé con mi esposa, un día le dije a Dios: Señor, dame una esposa que ande en tus caminos, que te tenga temor y que le guste ir a la iglesia. Porque si me vas a dar una esposa que no le guste ir a la iglesia, ahí va a empezar el problema. Yo voy a querer jalar por un lado y ella va a querer jalar para el otro lado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me dio una mujer conforme a lo que le pedí yo en oración, hermano. Gloria a Dios. Y andamos de acuerdo juntos. Esa es la primera pregunta que nos hace Dios. ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? No. Por eso muchos matrimonios rompen sus matrimonios, hermano. Porque no hay un acuerdo. La mujer quiere jalar para un lado, el otro para el otro. Y total que al último no hay un acuerdo y que dicen: vamos a divorciarnos. Y luego empiezan a maldecir: maldito el día que me casé contigo. No, pues yo contigo, vieja fea y viejo borracho, viejo. Empiezan los pleitos, hermano. Amén, amén. Porque no hay un acuerdo. Y después, ¿sabe una cosa? Te vas a cantar o te vas a casar con otro. O vas a dejar a tu novio y vas a agarrar a otro, pero vas a volver a fracasar. Porque tienes que agarrar a una persona que tenga la misma pensamiento, la misma cualidad, las mismas costumbres, las mismas cosas que tú haces. Tiene que ser mutuo, hermano. El cónyuge, el novio, la pareja, los amigos tienen que tener el mismo pensamiento que tú. Porque si yo tengo amigos, hermano, que no son cristianos, ¿a dónde me van a arrastrar? A la mundanidad. El que se junta con lobos, ¿qué dijimos? Aullar se enseña.
El que se junta con homosexuales, pues de repente se le va a torcer la manilla, hermano. Y va a andar mariconeando también. De veras, hermano. Se le da risa, pero no es verdad. Si usted se junta con un ladrón, le va a decir, vente, vamos a robar, no pasa nada. Mira, ya he robado varias veces en ese lugar. Y se te va a hacer fácil robar, hermano. Por eso hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque dicen que león, ¿qué dicen? Piensan que todos son de su condición, pero así son, hermano. Un león no se puede juntar con una hiena, hermano, porque viven de pleito. Un león, ¿qué hace? Hace su manada, hermano. Igual que un lobo hace su manada. Entonces un cristiano tiene que hacer su convivencia con cristianos, hermano. ¿Andarán dos juntos en el camino si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Dice la otra pregunta, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No, hermano, tampoco. Cuando el león ruge, hermano, es porque está diciéndole a la presa, te voy a cazar. Cuando usted mira a un león rugir y está cerca del león, hermano, ¿qué hace usted, hermano? Parece que corre, no es cierto, se va a paralizar del miedo. Por eso el león ruge. Cuando ruge el león es para paralizar la presa y llegar rápido y agarrarla. Ya cuando usted sabe que va un león corriendo detrás de usted, aunque usted corra, ya van unas patitas temblando, hermano. Ya no corre a gusto, va corriendo, pero ya va sintiendo el arañazo atrás de usted. Y esa es otra pregunta que Dios nos hace. ¿A poco el león va a rugir, hermano? ¿O Dios va a hablar sin hacer lo que va a pasar en los días que vienen, hermano? Porque Dios te está avisando que si tú sigues haciendo maldad, Dios te va a corregir y te va a castigar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Si el león ruge es porque está avisando, y si yo estoy hablando es porque estoy avisando que voy a empezar a meter vara a los moradores de la tierra. Y lo dice aquí, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. ¿Por qué el leoncillo ruge en la guarida, hermano? Porque está contento de que ya tiene comida, de que la leona ya llevó comida hasta la guarida, y él sin despeinarse, mire, ya va a empezar a comer y ruge de felicidad el leoncillo. Otra pregunta, versículo 5, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No, tiene que haber una jaula, hermano, una trampa para cazar esa ave, hermano. Y así Satanás pone una trampa para cazar tu alma, para poder llevarte a la muerte eterna, para poder llevarte al infierno. Satanás es especialista en cazar almas, hermano. Satanás, ¿sabe una cosa? Jehová lo reprenda. Él engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios, hermano. Así que usted y yo somos presa fácil de sus maquinaciones, hermano. Él el día que quiera nos va a engañar si nosotros nos descuidamos de escuchar la voz de Dios, hermano. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor. Otra pregunta en el verso 5 dice, ¿se levantará lazo en la tierra si no ha atrapado a algo? También se refiere a los lazos del enemigo. El enemigo te empieza a lazar, te empieza a hablar conmigo y te dice, vente, no vayas a la iglesia, mira, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Te digo, te va a querer poner tropiezo o apartarte de los caminos del Señor. Como esa joven que le platicaba, que le decía, ven, tómate un tecate, y le decía, no, no puedo. Y la gente se empieza a burlar y a decir, uy, pues su Dios es santo, el Dios que tiene es muy poderoso. Y la gente se burla, ¿sabes por qué? Porque no es la gente, es Satanás, hermano. Para que la muchacha diga, mira, dámelo y tomármelo. Él sabe cómo enlazarte, Él sabe cómo engatusarte, hermano. Dice el verso 6, vamos a entrar a lo poderoso de Dios. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Cuál es la trompeta, hermano? Es el predicador. La Biblia dice que somos atalayas, hermano. Una atalaya es cuando aquella persona que estaba en el castillo sirviéndole al rey se paraba arriba del castillo, y cuando veía al enemigo que venía en contra del rey para atacarlo, sacaba la trompeta y empezaba a sonar la trompeta, y ya todos los soldados sabían que iba a haber guerra. Decían, el atalaya está sonando la trompeta, el atalaya nos está avisando que ahí viene el enemigo contra nosotros. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Se levantaba en armas, hermano, a pelear contra el enemigo, hermano. Por eso dice, se tocará la trompeta y el pueblo no se alborotará. El Señor estará hablando a través del siervo, pero el siervo le entra por aquí y le sale por acá. No, dice el Señor, póngase aguzado,
Porque viene el enemigo y el Señor le da autoridad para destruir y derribar a todo aquel hijo de desobediencia, hermano. Y dice el versículo 6, el mismo, habrá algún mal en la ciudad, fíjese lo que dice, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Y esto nos preguntamos cuando matan al pastor allá en Guadalupe. Pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que mataran a Pablo y mataran a Pedro y mataran a Esteban? ¿Por qué Dios lo permitió? Dice, habrá algún mal en la ciudad que pase, pero que el Señor no haya permitido que pase. Gloria a Dios. Todo lo que pasa, pasa por la voluntad de Dios, hermano. Amén, amén, gloria a Si Dios. usted aprende a sacar el lado bueno de la situación, usted me va a entender. Pero si a ese hombre pastor, si era una persona usada por Dios, un hombre siervo de Dios, íntegro, hermano, porque yo subí la publicación y una hermana me puso, hermano, yo visité a ese pastor, era un siervo de Dios, un hombre entregado a la obra, un hombre trabajador. Gloria a Dios por ello, hermano. Eso me da un consuelo de decirle a Dios gracias por su alma, Dios. Amén, amén. Porque el Señor se lo llevó, hermano. Sí, amén. Pero vamos a pensar que si lo hubieran matado antes de convertirle a Cristo, ¿cómo estuviera él en este momento de tormento eterno, hermano? Entonces todas las cosas que pasan ayudan para bien, pero Dios lo permitió con este pastor. ¿Por qué? Porque este pastor ya estaba preparado más que usted que yo para irse con el Señor, hermano. Tal vez usted y yo todavía no estamos preparados para irnos con el Señor, y el Señor nos está dando la oportunidad de que seamos íntegros, de que seamos de una sola pieza, de que seamos verdaderos cristianos en espíritu y en verdad, que nos paremos en la brecha, que no tengamos miedo. Y a lo mejor también vienen y nos matan, hermano, y gloria a Dios. Pero el Señor a lo mejor dice, no, todavía 2 o 3 van a chapulinear para atrás. Si entra un comando armado con una metralleta y dice, aquel que no renuncia de Cristo, lo voy a matar, a lo mejor todos salimos corriendo, hermano. Y a lo mejor por eso el Señor dice, no lo permito. Pero dice, pasará algo en la ciudad. Porque son preguntas que Dios hace, hermano. Fíjense lo que dice, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. O sea, Dios permite las cosas por una u otra cosa. ¿Cómo le permitió al enemigo atacar a Job, hermano? Y le digo, ándale, ve, atácalo, pero sabes una cosa, no toques su corazón, porque su corazón me pertenece a mí. Toca todo lo que tiene. Digo, sí, Señor, porque todo tienes cercano, anda y ando. Para que veas que no hay otro varón como mi siervo Job. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Ahora vamos al versículo 7 y 8, en donde me quiero centrar, porque ahorita le voy a dar una enseñanza que usted nunca la ha leído en la Biblia, y si la ha leído, ahorita va a levantar la mano, pero va a ver lo que usted no la ha leído, hermano. Y esta palabra dice en el versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Cuando Dios va a hacer algo, hermano, nunca va a hacer nada en contra de nosotros, sino antes nos avisa. Ándate por la orillita, camina derecho, camina bien. Mira, ¿qué le dijo aquella mujer que iban a pelear? Anda, vete y no peques más, no te vaya a venir algo peor. Amén, amén. Pero siempre te va a avisar Dios. ¿Sabes qué? Camina por el camino derecho, por el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Y entonces aquí dice el profeta, porque no hará nada Jehová el Señor, si no le revelaré antes a sus siervos los profetas. Yo no quiero decir que soy profeta, hermano, pero soy un siervo de Dios. Nunca va a oír usted de mi boca decir que yo soy un profeta del Señor, pero soy un siervo del Señor, y el Señor puede usar mi vida para profetizar en este momento y decirle las cosas que van a venir, porque por el Espíritu Santo el Señor nos da revelación. Y dice el Señor, yo no le voy a avisar nada al pueblo si no te aviso primero a ti. Y luego miren lo que dice el 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Pero si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es otra pregunta que Dios nos hace. Si yo meto un león a este lugar y lo hago que ruja, ¿ustedes qué van a hacer? Con la puerta cerrada, hermano. A llorar se ha dicho. Pero si habla Dios en su misericordia a través de mi vida, ¿por qué no voy a profetizar lo que el Señor quiere hablar? Soy un instrumento de Dios, y mi corazón, y mi mente, y mi carne, y mis huesos, y todo mi ser, hermano, espíritu, cuerpo, alma y corazón, le sirven al Señor. Y el Señor dice, yo quiero hablarle al pueblo de este día, yo quiero hablarle al pueblo, hoy no quiero que sea una predicación, solamente como una predicación palabrera, hoy quiero hablar directamente al corazón del pueblo.
Hoy quiero que el león ruja allá afuera porque anda rugiendo buscando a quien devorar. Pero yo quiero que tú sepas que a ti te está cuidando el león de la tribu de Judá. Ese que no aparenta ser león, sino que es rey de reyes y señor de señores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso entre más esté maullando ese demonio, hermano, allá afuera, usted más agárrese de Dios. Ahora sí vamos a entrar al consejo de la palabra, hermano. Quiero leerle una historia y vamos a Primera de Reyes, capítulo 13. Quiero contarle una historia que usted nunca ha leído en la Biblia, hermano. Habla de dos profetas, hermano. El profeta joven se llama la escritura, hermano. El profeta joven y el profeta viejo. ¿Qué diferencia hay entre un profeta viejo y un profeta joven, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Si usted ha leído esta historia, levante su mano, hermano. Pero si no la ha leído, ponga atención porque hoy Dios va a hablar a su vida a través de esta escritura. Dice el capítulo 13, versículo 1 al 5. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David será un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombre. Fíjense lo que dijo Dios, hermano. Que iba a nacer un hombre llamado Josías, que iba a quemar sobre el altar a esos sacerdotes, iba a quemar los huesos de esos hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, dice el 3, esta es la señal que Jehová ha hablado: he aquí que el altar que quebrará y las cenizas que sobre él están se derramarán. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndele. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué dice? Se le secó. Se secó y no pudo enderezarla. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Vamos a detenernos al verso 5. Vamos a leer ese capítulo, hermano, pero en pausa para que me entiendan. Mire que Dios mandó a llamar a un profeta joven. Y Dios le dijo al profeta joven: quiero que vayas y le digas al rey Jeroboam que ya no esté quemando incienso en esos altares falsos. Ya no quiero que estén haciendo brujería ni hechicería en los altares. Ya no quiero que estén pisoteando mi altar. Ya no quiero que estén haciendo cosas en el altar como tradiciones de los hombres. Ya no quiero que hagan cosas malas en mi altar, sino que santifiquen el altar y me sirvan solamente a mí, que soy Jehová. Amén, amén. Y sabe una cosa, el profeta joven fue y le dijo que iba a llamar Dios desde ese momento a ese lugar abominable, y le iba a decir que en un tiempo iba a llamar a un hombre llamado Josías, que iba a venir y iba a matar a los sacerdotes y los iba a quemar en el mismo altar, iba a quemar sus huesos porque no habían obedecido la voz de Dios, hermano. ¿Y qué hizo el rey? En lugar de escuchar la voz de Dios, extendió su mano y dijo: préndanlo, métanlo a la cárcel, agárrenlo, aprésenlo. Pero cuando él extendió la mano, que dice el versículo 4, Se le secó. que se le quedó su mano seca, hermano. Dice la palabra de Dios: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndale. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué dice? Se secó, hermano. O sea, Dios hizo un milagro en ese momento. Digo, para que no estés señalando a mi siervo, cuando tú lo señales, tus manos se secarán. Y se le secó la mano, hermano, se le quedó la mano así, para que me entiendan. Y el hombre se quedó con la mano seca, hermano. Por eso es necesario que no señale un hombre de Dios, que no apunte un hombre de Dios, que no diga ese hombre de Dios. Ese hombre de Dios, no tenga cuidado de hablar de un siervo de Dios, porque si ese siervo anda bien delante del Señor, se puede secar su mano, se puede secar su alma, su vida, hermano.
Entonces la Biblia dice que este hombre extendió su mano contra el profeta. Dijo, yo no voy a hacer caso a tus palabras, yo no voy a hacer caso a lo que me vengas a decir, yo no voy a hacer caso, es más, métanlo en la cárcel, que dice el verso 5. En ese momento el altar se rompió, hermano. Se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios había dado en el versículo 1. En el versículo 1 ya le había dicho el hombre, he aquí un varón de Dios vino por palabra de Dios y dijo, en el versículo 2, que el altar, le dijo el altar, altar, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjense lo que le dijo el altar, el cual están sacrificando sobre ti los sacerdotes, ahí van a quemar los huesos. El altar sí entendió la profecía porque el altar en ese momento se quebró, hermano. Pero el hombre no se quiso quebrar. El altar se quebrantó y aventó la ceniza, dice el versículo 6. Entonces respondió el rey y dijo, varón de Dios, te ruego que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey, ¿qué dice? Se restauró. Y quedó como era antes. Esa era una señal de que ese hombre era un hombre de Dios. El varón empezó a llorar y a decir, varón de Dios, ora por mí, mira mi mano, cómo me secó. Dios, dile que tenga misericordia. Y dile, ¿sabe una cosa? Dios oyó la oración del varón de Dios y le volvió a restaurar su mano, quedó normal, hermano. Pero todavía el hombre era necio. Todavía el hombre haciéndole el milagro, como un Dios que hace milagros, hermano. Seguían su necedad de no servirle a Dios. Y sabe una cosa, el rey Jeroboam se perdió, hermano. Hizo lo malo delante de Dios. Pero vamos a leer del versículo 7 al versículo 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Dios le dijo al profeta, no comas ni bebas con nadie, no te desvíes del camino, sino obedece a Dios y no a los hombres. Mira lo que dice el 7. Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenando por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vamos a detenernos en el verso 10, hermano. El rey, después de que vio que este hombre era un hombre de Dios, le dijo, ven, te invito a mi casa a comer. Dios ha restaurado mi mano. Ven a comer conmigo y a beber conmigo. Este hombre le dijo, no, porque Jehová me dijo, no comas con nadie, no te metas a la casa de nadie a comer, no bebas con nadie. Y sabes una cosa, cuando regreses, no te vayas por el mismo camino, vente por otro camino, obedéceme, no te desvíes de camino. Va a haber gente que te va a hacer invitaciones, va a haber gente que te va a querer desviar del camino, pero tú no lo hagas. Y sabes una cosa, el hombre regresó, hermano, como Dios le había dicho, hasta ahí vamos bien. Pero yo lo que quiero decirles es que en un día pueden pasar muchas cosas. En un solo día, cuando usted puede amanecer sirviéndole a Dios, pero en la tarde su alma se puede perder. En un solo día este hombre se perdió, el profeta al que Dios había mandado, porque Dios le dijo, no vayas a comer con nadie, no vayas a beber con nadie, vete por otro camino. Hasta el versículo 10 vamos correcto, porque dice el verso 10, regresó pues por otro camino y no volvió por camino por donde había venido a Betel. Ahí estábamos bien, ¿verdad? Hasta ahí. Amén, amén. Ahora vamos al versículo 11. ahorita vamos a leer más adelante, pero siempre en el camino, hermano, habrá personas. Quiero que medites en esto. Siempre en el camino habrá personas que te van a decir, ¿a qué vas a la iglesia, Giovanni? Acá está más chido con nosotros, vente, mira, vamos a jugar fútbol. Mario, vamos a echarnos una riri. Vente, no hombre hermano, vamos a tomarnos unos tecates, véngase. No hombre hermana, vamos a ver la novela, véngase. No vaya, mire, vamos a comer. ¿Y sabes qué? Mira lo que dice el versículo 11 al 17. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Ponga atención ahí. El cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Vamos a detenernos en el 11.
Había un viejo profeta que tenía un hijo, hermano. Y van y le dicen, oye papá, mira que llegó un profeta y reprendió al profeta Jeroboam y sabes al rey, perdón, y le dijo que el altar iban a quemar los huesos de los sacerdotes y que en un tiempo que viene, más adelante iban a hacer un hombre llamado Josías, el que iba a limpiar toda esa contaminación. Y sabes una cosa, papá, el profeta no quiso comer con el rey, le despreció la comida, le despreció la bebida. Y sabes una cosa, ese profeta viejo, hermano, tenía más experiencia que el joven. Y miren lo que pasó en el versículo 12. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensíguenme el asno. Y ellos le ensiguieron el asno y él lo montó. ¿Qué quiere decir? Que fue tras el profeta, hermano. Dice el 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado abajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, soy yo. Entonces él le dijo, ven conmigo a casa y come pan conmigo. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Que qué? Que no comiera. Pero este hombre le dice, ven a casa conmigo y come pan conmigo. Porque él lo estaba invitando, hermano. Si era un profeta también de Dios. Porque Dios quería probar el corazón y la obediencia de su siervo, el profeta joven, hermano. Ahorita hay muchos profetas jóvenes que se creen que son la octava maravilla del mundo. ¿Se acuerdan que el domingo le predicaba? Y había un joven que decía que era evangelista y le dije, ¿cuánto tiempo tienes en el camino? 11 meses, pero soy evangelista de Dios. Le dije, lee la Biblia, hijo. Déjate enseñar un poquito lo que Dios me ha enseñado para que puedas agarrar experiencia y no te vayas por la emoción, porque Dios no quiere que andemos en emoción, sino que andemos en comunión con el Espíritu Santo, para que sepamos cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Y este profeta fue enviado por Dios para probar al profeta joven, hermano. Dice el versículo 15. Entonces dijo, ven y come conmigo, ven a casa. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua en este lugar. Hasta ahí estamos bien, hermano. Hasta ahí él se está negando, no voy a comer contigo. Así podrá ser López Obrador, así podrá ser Samuel García, así podrá ser el hombre más importante sobre la tierra. No voy a comer contigo, porque Jehová me dijo, no comas con nadie, ni bebas con nadie, ni te desvíes del camino. O sea, va a haber gente, hermano, que te van a invitar a desviarte del camino. Va a haber gente que te va a invitar y te va a decir, ¿sabes una cosa? Yo quiero que vengas tú conmigo, te invito acá, vente, no vayas a la iglesia, vamos a una quinceañera, una boda, vamos a una quinta, te van a querer desviar, hermano. ¿Y qué hizo el joven? Hasta ahí estaba obedeciendo a Dios hasta el versículo 16, pero ¿qué dice el 17? Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por camino por donde fueres. Este hombre iba, hermano, caminando, iba, no comeré con nadie, no beberé con nadie, no me desviaré del camino, voy a obedecer a Dios. Iba por el camino así meditando y meditando siempre la misma palabra. Y es necesario que usted diga, voy a obedecer a Dios, voy a servir a Dios, no me voy a desviar, porque de repente se le va a olvidar. Tiene que estar recitando, hermano, lo que Dios le dice, porque a veces somos tardos para oír. No queremos obedecer la voz de Dios. Le digo, ay, ese pastor, ay, viejo pelón. ¿De veras, hermano? Es Dios el que está hablando, hermano. Es Dios el que te dice, no te desvíes, porque yo estoy viendo que te vas a perder y vas a estar en un lugar de eternidad, sufriendo por todos los siglos de los siglos, por no escuchar a la voz del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Ahora, un profeta verdadero puede mentir, hermano. ¿No? Si puede mentir, miren lo que dice el verso 18. Y el otro le dijo, mintiéndole. Bien claramente dice que, mintiéndole. El otro profeta viejo le dijo, mintiéndole. Yo soy también profeta. Yo soy también, dice aquí. Perdón, hermano. El otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a la casa para que coma y beba agua. Entonces volvió con él, ¿qué dice? Y comió
pan en su Y casa. comió pan en su casa y bebió agua, hermano. Vamos a detenernos ahí. Un ángel del Señor se me apareció. ¿Qué dicen los mormones? ¿Qué dicen los mormones? Se me apareció un ángel a mi profeta John Smith y dijo que hiciera otra Biblia. La Biblia dice que hay de aquel que la añada y que hay de aquel que le ponga, hermano. Es que se me apareció un ángel, profeta falso, hermano. Es que un ángel se me apareció de parte de Jehová. Es que así dice el Señor. Es que así dice el Señor, hermano. El Señor me está hablando que le diga, tenga cuidado. Porque con esas palabras puede ser errar a una persona si no es de parte de Dios esa palabra. Y este hombre le dijo, mintiendo, le dice la Biblia. Yo también soy profeta. ¿Cuántas personas no nos hemos encontrado, hermano, que se creen profetas, hermano? Una vez me encontré una persona que me dijo, yo soy el profeta fulano de tal. Le dije, ¿quién te dijo que eras profeta, miserable? Y digo, no, pues yo soy profeta porque Dios me dijo. ¿Y cuándo te dijo Dios? Tenga cuidado porque puede morir. Mire, ¿sabe qué? Pregúnteme dónde está ahorita. Murió, hermano. Murió, por eso le dije yo al principio, yo no soy profeta. No soy profeta, hermano, ni quiero decir que soy profeta, pero soy siervo de Dios y si Dios quiere usar mi vida para hablar, va a hablar Dios, hermano. Por eso dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Pero si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios está aquí, hermano. ¿Y sabe una cosa? Ese profeta falso llevó a la muerte al profeta verdadero y le dice, ven porque un ángel se me apareció y me dijo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Se acuerda que hace días predicó un mensaje que se llamaba no cambien la bendición de Dios por un plato de lentejas? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo del Espíritu Santo. Es necesario que cuando Dios nos diga no comas, hermano. Hermano, porque yo tengo todo el día sin comer, no te vas a morir, hermano. Yo me he inventado hasta 3 días, hermano, no me muero. Para la gloria de Dios, hermano. No te vas a morir, pero lo que pasa es que cuando tienes de mañana la carne a comer, en la mañana te levantas y apenas tienes una hora y dices, unos taquitos chicha, ay Dios que tengo, ganas de unos taquitos de harina, esos de guisos de abajo, un pollito rostizado, y no pases por donde está la carne asada, porque hasta el humo se te mete por la nariz, hermano. Porque la carne quiere deleitarse. Este profeta tal vez ya iba en el desierto caminando de regreso. A lo mejor ya le iban gruyendo las tripas. Ya voy a llegar a casa, ahorita voy a comer. Ya voy a llegar a casa, ya tengo hambre. Dios me dijo que no comiera ni bebiera, pero ya me dio hambre. Pues que acabo es profeta también. ¿Sabes una cosa? No oró, hermano. Hubiera orado a él y le hubiera dicho, Jehová, eres tú quien estás mandando a este siervo, y si no eres tú, Señor, arráncale la vida para que no me haga tropezar. Tu palabra dice que hay aquel que haga caer a alguno de tus pequeños, más le hubiera valido darse una piedra molida al cuello y echarse al mar, Señor. Si no eres tú quien me está mandando a comer con este hombre, desaparécelo de mi vista. Y Dios lo hubiera hecho, hermano. Pero este hombre no oró. Este hombre lo siguió, dice la palabra de Dios en el versículo 19. Entonces volvió con él, se regresó del camino, hermano. Volvió quiere decir regresó del camino, se regresó para atrás del camino. ¿Y qué dice? Comió en casa y bebió agua, hermano. Qué triste es cuando nos dejamos llevar por cualquier tipo de alimento, hermano. Digo una hermana el día que vino al convivio el domingo, digo, si me dice cosas no me invito a las de harina. Como si yo estuviera muriéndome por unas de harina. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Mi comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Cuando Jesús estaba platicando con la mujer de Samaria, hermano, la mujer sabía que Jesús estaba sediento. Le dice Jesús, dame de beber. Y la mujer le dice, Señor, tú siendo judío me pides a mi agua, que soy samaritana. Y le dice Jesús, si supieras y conocieses el don de Dios, y quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a él agua viva. Y digo, Señor, ¿de dónde tienes esa agua viva, Señor? Pero cuando termina Jesús de hablar con esta mujer y de explicarle toda la verdad y de entender a la mujer que él era Cristo, que él era el Dios viviente, llegan los discípulos y le dicen, Rabí, come. Porque habían ido a comprar de comer ellos, porque ellos tenían hambre. Y le dicen, Rabí, come. Y le dice, yo ya comí. ¿Cómo que
comiste, Señor? Si hemos ido a traer comida, no te hemos visto que te haya traído nadie de comer. Y dice Jesús, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es mejor que comerte un manjar en el Rey del Cabrito, hermano. Hacer la voluntad de Dios es mejor que te inviten a los generales, hermano. Hacer la voluntad de Dios es mejor, hermano, que te inviten a una playa, hermano, todo pagado. El hacer la voluntad de Dios, hermano, te va a tener en un lugar privilegiado, porque Dios va a ver la obediencia que tú haces, hermano. Dice el versículo 20, aconteció que estando ellos en la mesa, fíjense lo que vino. Aquel varón sí era un profeta verdadero, hermano, pero le mintió porque tal vez Dios le dijo, pruébalo a ver si me ama y me obedece. Y dice el verso 20, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuando has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había proscrito, sino que te volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ya le estaba diciendo, vas a morir, por cuanto no obedeciste, comiste y bebiste donde te dije que no bebieras. Hay mucha gente que le gusta ir a comer y beber donde no hay verdadero alimento espiritual, hermano. Donde no hay verdadera bebida espiritual. Y sabes una cosa, este hombre sabía que Dios le había dicho, no comas, no bebas y no regreses, pero le hizo más caso al hombre que a Dios, hermano. Amén, amén. A veces queremos escuchar al hombre, a veces queremos obedecer al hombre, a veces queremos hacerle más caso al hombre o quedar mejor con los hombres que con Dios. Por eso Jesús, cuando fue su madre y sus hermanos al templo, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, he aquí. He aquí mi madre y aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese es mi padre, mi hermano y mi hermana. Denle un fuerte aplauso al Señor. No voy a salir del tema, hermano. Pero mire, mi madre es cumpleaños, hermano. Mi madre es cumpleaños. Amén, amén. Y no vinieron sus hijos. Mi hermana vino ayer, gloria a Dios. Mi hermano Noé, pues ahí vive con ella, pero yo fui hace rato, hermano. Hace tiempo le dije, madre, cumpleaños, hermano. Y me dijo, los cumpleaños no se festejan. Y dije, bueno, gloria a Dios. Pero el enemigo venía y me decía en mi mente, el día que cumpleaños, hazle la misma. Dile que no se festejan los cumpleaños. Amén, amén. Pero sabe una cosa, yo no le hago caso al diablo, hermano. Le hice caso al Espíritu Santo que me dijo hace rato, no paguéis mal por mal. Ve y cómprale un pastel a tu mamá y llévaselo antes de que te vayas a la iglesia. Y fui y le compré un pastel, hermano, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, Gloria a Dios. para que seas bendecido tus días sobre la tierra. Y sabe una cosa, hermano, me dijo, ven a comerte un pedacito, le dije, también del templo voy con usted. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? No me estoy ensalzando, hermano. Lo estoy haciendo para darle una muestra que yo no puedo agradar a mi madre, no puedo agradar a mi familia, no puedo agradar a mis hermanos, no puedo agradar a mi esposa ni a mis hijos. Tengo que agradar a Dios, hermano. Amén, amén. Porque si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo tengo un compromiso, una responsabilidad con Dios. Así que tengo que cumplir la responsabilidad con Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Se volvió y le dice el Señor, si te volviste, comiste pan y bebiste las aguas en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, le dice. Vas a morir, pero no te van a sepultar con tus padres. Pero Dios como quiera iba a honrar la muerte de ese hombre, hermano. Porque mire lo que pasó. Dios habla, hermano, al profeta viejo sobre el profeta joven, de que iba a morir por no obedecer.
Por eso a veces los que tenemos más experiencia tenemos que ayudar a los más débiles, a los más jóvenes, hermano. Porque el joven se deja llevar por la emoción, pero el profeta viejo o el hombre viejo en el camino sabe de las experiencias que se viven con el Señor y sabe que a veces hay que llorar, que a veces hay que sufrir, que aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser siervo del Señor, que a veces es necesario dejar a tu esposa, dejar a tus hijos, dejar tu familia, hermano, por servirle al Señor. Por eso Pedro le dijo al Señor: Señor, nosotros hemos dejado casa, padres, esposa por seguirte. Dijo Jesús: vas a recibir 100 veces más y además la vida eterna por servir a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Versículo 23, hermano. Cuando habían comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino. ¿Y qué? Y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto al león, y también junto al cuerpo. De aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león y que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová lo ha entregado al león, que lo ha quebrantado y matado conforme a la palabra que Jehová él le dijo. Mire, cuando este hombre desobedeció, el mismo profeta que lo hizo errar, le preparó su mula, hermano, su burro, y le dijo: ahora sí síguele por el camino, pero ya le había profetizado: no vas a entrar a la tierra de tus padres. Entonces, ¿qué hizo el león, hermano? El león fue obediente. El león fue y le dijo Dios: mata al profeta, mátalo, pero no te lo tragues ni te tragues al burro. Solamente mátalo a él. Y el león fue y obedeció a Dios y mató al profeta, hermano. Y al burro estaba a un lado del león, pero el león no le hacía nada. Mire lo que dice el versículo 23. Dice: cuando comió pan, bueno, vamos al 25. Ve aquí unos que pasaron, vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron al profeta. Entonces dice en el versículo 27, y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme el asno. Y ellos se lo ensillaron, y fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban juntos al cuerpo. El león no había comido ¿qué? El cuerpo ni dañado al asno, estaba a dieta. Fíjese, el león le dijo: Dios, no vas a comer ni beber tampoco tu boca. ¿Y quién hizo caso, el profeta o el león? ¿Usted cree que el león va a dejar a una persona ahí, hermano? Se la va a comer, hermano. Y dice: si no me puedo comer el humano, de perdido el asno. Es como si a usted le pusieran un pollote rostizado, no se lo va a comer, hermano. Entonces, el león hizo más caso, hermano, que el profeta, porque el león, dice la palabra de Dios en el verso 27, que el león estaba junto al cuerpo, hermano, y ahí estaba también el asno, hermano, pero el cuerpo del hombre no estaba comido por el león ni dañado el asno, hermano. Y lo dice el versículo 29, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. O sea, que el león nomás lo mató, hermano, además no le hizo nada al otro profeta, esperó que lo cargara, lo subiera al asno. Antes no dijo: león, te estás llevando mi comida. ¿Te fijas, hermano, cómo es el poder de Dios? Sí, amén. Y dice la palabra de Dios: lo echó, y el profeta viejo vino a la ciudad para echarle y enterrarle. Y dice el 30, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le entincharon diciendo: ¡ay, hermano mío! ¿Por qué no hiciste caso a la palabra del Señor? La palabra ay quiere decir lamentación. ¿Se ha visto cuando va a un funeral? Como le dicen: ¡ay, mis hijos! Como dice la Llorona: ¡ay, mis hijos! La palabra ay, hermano, es una palabra de lamento. La palabra ay en la Biblia es una palabra de juicio, hermano. Por eso cuando lo sepultaron dijo: ¡ay, hermano mío! ¿Por qué no hiciste caso a Dios?
¿Por qué no lo obedeciste? Te mató el león, pero no te tragó porque Dios tuvo misericordia. Porque dijo que no iban a enterrar tus huesos con los huesos de tu padre. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere obediencia, hermano. Le echaron ahí diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después de que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, y pongan mis huesos sobre el suyo, dijo el profeta que lo había hecho caer, hermano. Fíjese lo que dice. Y dice el versículo 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová. El profeta viejo dijo, lo que Dios le mandó decir a este hombre se va a cumplir. Y para que se cumpla, el día que yo muera, entiérrenme con este profeta. Quiero que me metan al sepulcro de este profeta. Pero en el versículo 33 y 34 dice que con todo esto, el rey Jeroboam no se apartó del mal camino, hermano. Miró cómo se le secó la mano, miró cómo se le restauró la mano, miró que el profeta no se lo comió el león, miró que lo fueron y lo sepultaron, que hicieron lamentación, pero aún así no se arrepintió. ¿Por qué no se arrepintió? Porque ya estaba escrito que los iban a quemar los huesos en el altar, hermano. Entonces la palabra de Dios se cumple tarde o temprano, hermano. Pastor, pero ¿en qué queda esta historia? Vamos a Segunda de Reyes, hermano. Con esto vamos a terminar. Segunda de Reyes, capítulo 23. Va a ser Josías, aquel hombre que había profetizado, ese profeta joven que iban a nacer. Y acá en el capítulo 23 nace Josías, hermano. Que había dicho Dios que iba a ser por medio de Josías a derribar los altares, a quemar a los sacerdotes falsos, y que les iba a quemar los huesos en el mismo altar donde estaban sacrificando niños, hermano. Y miren lo que dice el capítulo 23, del versículo 4 al 20, con esto terminamos. Reformas de Josías. Ya cuando Josías era rey, empezó a hacer reformas y se cumplió la palabra. Y aquí vamos a hablar del profeta que fue enterrado y que fue muerto por el león también. Miren, ponga atención. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, de los sacerdotes del segundo orden y de los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos ¿a dónde? A Betel. Mire, ya empezó a quemar los altares y empezó a llevar las cenizas al templo de Betel, lo que había dicho el profeta. Y lo dice el 5, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen el incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y la luna, y a los signos zodiacales del zodiaco y todo ejército de los cielos. Mira, aquí quemaban incienso a Baal, que representa al diablo. Quemaban incienso al sol y a la luna, los adoraban, hermano. Los adoraban al sol y a la luna y a los signos zodiacales, dice la Biblia. También es idolatría todo eso, hermano. Dice el 6, hizo también sacar las imágenes de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y lo quemó en el valle de Cedrón, y lo convirtió en polvo y echó polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas de acera. Mire, vamos a detenernos ahí del 7. Además de esto, hermano, había prostitución en los altares, hermano. Dentro de los altares había prostitución, como los hijos de Leví. ¿Se acuerdan de los hijos de Leví que se prostituían adentro del altar de Dios? Y cuando ofrecían sacrificios a Dios, ellos sacaban un pedazo de carne con un garfio y se lo comían, hermano, y vino muerto sobre ellos, sobre el sacerdote. Entonces estos hombres hacían prostitución en el altar. Ya estaba tan contaminado el altar como en estos tiempos, que noche mexicana, que payasos, que el ratón Miguelito, y empiezan a meter payasos a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Por dinero, hermano.
Porque empiezan a servirle a los Baales y no a Dios, hermano. Empiezan a querer agradar a los hombres y no a Dios. Empiezan a querer dar una porción de la palabra. Lo que el pueblo quiera oír, eso voy a predicar. Jehová reprenda al diablo, hermano. Mira lo que dice el versículo 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanaron lugares altos donde los sacerdotes que quemaban incienso desde Jeba hasta Bérseba. Derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba en la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes y levadura entre sus hermanos. Así dijo proclamó a Tofet, que esté en el valle del hijo de Hindón, para que ninguno pesase un hijo o una hija por el fuego Moloc. Vamos a detenernos en el 10, hermano. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes, hermano? Estaban comiendo pan sin levadura. Estaban practicando las fiestas de Dios como si fueran santas, hermano. Pero ¿qué estaban haciendo en el templo, hermano? Estaban pasando por el fuego a sus hijos y a sus hijas sobre Moloc. Estaban ofreciendo a sus hijos en sacrificios, hermano. Estaban matando a sus hijos por darle la gloria a los dioses falsos. Y dice el 11, quitó también los caballos de los reyes de Judá. Habían dedicado al sol y a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, el eunuco, el cual tenía en su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del Señor. Aquí empezó a quemar en el fuego, hermano. Dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo proclamó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, de los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Fíjense, hermano, vamos a detenernos en el verso 14. Ya empezó a derribar los altares que había hecho Salomón. ¿Se acuerda que el domingo estábamos predicando que Salomón había caído de la gracia de Dios por haber hecho altares a los Baales? Bueno, esos altares que había levantado Salomón ya los estaba derribando, ya había derribado todo eso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 que toda estatua, todo lo que estaba edificando a Astoret, a Quemos, a los abominables ídolos de Amón, hermano, y a las estatuas las derribó y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Recuerda que dijimos que iban a quemar los huesos de hombre. Ahora vamos a ver del 15 al 20 para que vean lo que pasó. Igualmente el altar que estaba en Betel, de ahí vamos a Betel donde estaba Jeroboam, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo el pecado de Israel, aquel altar y aquel lugar alto destruyó y quemó e hizo polvo, y puso fuego en medio de la imagen de acera. Y se volvió Josías viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra que Jehová había profetizado al varón de Dios, el cual había anunciado esto. Fue y sacó los huesos de los muertos, hermano, y los quemó. Pero ¿cuáles huesos no quemó? Los del profeta. Miren lo que dice el 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y que profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria, y todos las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho
los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, se hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además, ¿qué dice? Sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió, hermano? Nació Josías, quemó los sacerdotes, quemó los huesos, derribó los altares, y ¿sabe una cosa? Dios le dijo: los huesos del profeta que fue y profetizó tu nacimiento, lo que ibas a hacer de parte mía, no los quemes, ni tampoco quemes a aquel hombre que lo hizo retroceder, porque es palabra de Jehová. Y esos huesos me recuerdan que a Jesús no le quebrantaron los huesos en la cruz, hermano. A Jesús no le quebrantaron los huesos, porque la palabra de Dios dice que ninguno de los huesos de Jesús iba a ser quebrantado, para que se cumpla la palabra de Jehová. Por eso en esta tarde, hermanos, si el león ruge, ¿quién no temerá? Pero si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice el Señor: habrá personas que te querrán desviar del camino. Habrá personas que te digan: retrocede y no hagas lo que te dijo Dios. Habrá personas que te van a querer desviar de los mandamientos, de los principios de Dios, pero no lo permitas. No vayas a comer con nadie, hermano. Y cuando te inviten a comer a un lugar, ¿sabes una cosa? Mire a la persona: ya que usted me invitó a comer, permítame hacer yo la oración por estos alimentos, para que el Señor santifique el alimento, porque te pueden dar veneno cuando te inviten a comer. Había un pastor que estaba con su esposa, hermano, y una mujer que iba al culto, hermano, lo invitó a su casa a comer. Y esta mujer, ¿qué quería hacer? Acabar con el pastor y su esposa, hermano. Y la mujer le echó veneno en la comida al pastor. Y el pastor le dijo a la mujer: ¿sabe una cosa? Yo quiero orar por los alimentos. Y el pastor oró por los alimentos, hermano. Y cuando estaba comiendo el pastor con su esposa, la mujer estaba maquinando en su mente: este hombre, cuando pruebe la comida, inmediatamente va a morir, porque le acabo de echar una porción de veneno que es el más potente que hay en todo el mundo, y este hombre va a morir. Pero la Biblia dice que cuando comieres o bebieres cosa mortífera, no te hará daño, hermano. Y el hermano empezó a comer el pastel junto con su esposa, y la mujer se sorprendió cuando el hermano agarró el plato y le dijo: ¿me puedes servir otro poquito? Porque los hermanos no tomamos, pero ¿cómo comemos, hermano? Y sabe una cosa: cuando el hermano le pidió a la mujer que le sirviera otro poquito, la mujer aventó un grito garrafal allá en la cocina y empezó a gritar, y todos los hermanos corrieron a la cocina y dijeron: ¿qué te pasa, mujer? Dijo: no puede ser. La mujer estaba de rodillas llorando en el suelo, llorando a lágrima viva, diciendo: no puede ser, a estos hombres les di veneno y no se murieron, no puede ser, yo quiero al Dios que ellos tienen. Esta mujer era una hechicera, hermano, que se había metido a la iglesia, quería acabar con ese siervo del Señor, pero que ese día tuvo un encuentro con Jesús, y el Señor la perdonó y la restauró y la levantó, pero le mostró a su siervo que Él estaba con él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso nunca señalemos a los siervos del Señor, que anden bien, que anden mal, a usted no le interesa, deje que Dios los juzgue, pero nunca los señale, porque si esa persona está bien con Dios, nos puede secar la mano, nos puede secar el alma, nos puede secar nuestra vida, hermano. Estar hablando de un siervo del Señor. Póngase de pie en esta hora.